Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Capítulo 7. Especies exóticas invasoras. Impactos sobre la biodiversidad 1. Casos rana toro, trucha arcoíris, visón. Por Valentina Flores Mora. Hola, bienvenidos a este podcast, donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad: las especies exóticas invasoras. Son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y a veces no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión, y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas, y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. La presencia de las especies exóticas que además sean invasoras crea una serie de problemas en su área de distribución. Son los denominados impactos de los que hablan los especialistas. Impactos que además tendrían que ser percibidos por nosotros si estamos en uno de esos ecosistemas degradados. Para entender un poco más sobre esta realidad es que convocamos al doctor Alejandro Valenzuela, biólogo, especialista en conservación, investigador del CONICET, profesor en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Doctor Valenzuela, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar sobre estas temáticas. Doctor Valenzuela, por favor, háblenos sobre el impacto que significa para un ecosistema la presencia de una especie exótica invasora como el castor. Bueno, en primer lugar, por regla general, las especies hacen lo mismo que hacen en su hábitat natural o nativo, original. O sea, no es que un castor corta un árbol diferente acá que lo que hace en América del Norte. Sin embargo, el tema es que ese corte del árbol tiene un efecto, un impacto sobre el ecosistema nuevo, el ecosistema invadido, que es diferente al impacto que normalmente tendría en otro lugar. En general, nosotros vimos que en Tierra del Fuego tenemos distintos niveles de impacto. El principal impacto es al nivel de hábitat, o sea, cuando una especie modifica el hábitat. Les decía, el castor es un ingeniero de ecosistemas. Ingeniera, modifica el hábitat donde está, cortando el bosque, pero también inundando sectores, etc. Después tenemos otros impactos que pueden ser a nivel de modificación de las redes tróficas. ¿Cómo las modifica esas redes tróficas? Por ejemplo, si tenemos una especie que normalmente es una especie de presa, no sé, un roedor, un conejo, esa especie va a ocupar el lugar trófico, o sea, en la cadena alimenticia de otras especies presas nativas. Y eso podría llevar a un desarreglo en la abundancia de especies. Por otro lado, si tenemos un carnívoro invasor, los carnívoros son especies de predadores tope que además tienen ciertos comportamientos muy particulares sobre predación. Por ejemplo, hay un comportamiento que se llama surplus killing, que es si encuentran dentro de su territorio una presa en abundancia, van a tratar de matar la mayor cantidad que pueden a modo de, no solo para comer algunas, sino para guardar, entre comillas, algunas presas por si no encuentran nuevo alimento. Es como vaciar las góndolas de un supermercado, por las dudas, ante cualquier alarma. Este tipo de comportamientos puede afectar
mucho al ecosistema, principalmente en términos de biodiversidad. Los carnívoros son los responsables de las mayores extinciones de especies nativas en islas, como Tierra del Fuego. Pero también de competir, o sea, no solo extinguir especies por comérselas, sino por competir con los carnívoros nativos. En nuestro caso, yo trabajo en particular con 2 especies, una exótica y una nativa. El bisón es un carnívoro exótico y el huillín es un carnívoro nativo. Ambos son mustélidos. El huillín es una nutria nativa, que es muy poco conocida. Y bueno, y el bisón es un mustélido exótico, originario de América del Norte y que fue muy valioso por la explotación para su piel, para los tapados de piel en los años 50, que bueno, era un símbolo de estatus, ¿no? Tener un tapado de bisón. Pero, ¿no son animales que se los contiene en criaderos especiales? Bueno, lamentablemente, esta especie se escapó y hoy la tenemos. De hecho, es muy interesante porque muchas veces uno mira al castor como una especie muy dañina y sin embargo el bisón es la especie que mayor distribución tiene y que más área ocupa dentro de Patagonia, pero sin embargo es una especie que pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque no se ve mucho, porque por su naturaleza se esconde y el impacto que tiene tampoco se ve tan fácilmente porque son aves, son especies nativas que se comen. Y en realidad, por ejemplo, si nosotros si tenemos una especie que preda sobre los patos, por decir algo, sobre los nidos de los patos, no vamos a dejar de ver patos inmediatamente, sino que dentro de unos años los antiguos pobladores van a decir, no, sí, este lugar estaba lleno de patos y ahora ya no hay más. Pero nos dimos cuenta 20 años más tarde. A diferencia de otras especies que cuando te modifican el hábitat vos ves el árbol caído. Si no lo vemos, no existe. Acá la realidad es que el bisón está predando sobre muchas especies de aves marinas. Hay muchos sectores que los viejos pobladores te dicen, no, esto estaba lleno de cauquenes, esto estaba lleno de patos. Hay preocupación real sobre los pingüinos, que pudiera llegar un bisón a una colonia de pingüinos y, bueno, matar a los pichones, a los huevos, etc. Ya conocemos el caso trágico del macato viano en Santa Cruz. O sea, estamos hablando de una especie cuyo peligro es muy relevante y sin embargo no siempre está tan reconocida, pero justamente por estas cosas. Y bueno, en parte de nuestro trabajo como científicos, como biólogos, es no solamente estudiar la ecología, estudiar cómo gestionar, o sea, cómo manejar una especie, sino también influir o involucrarnos en las cuestiones que tengan que ver con la parte de divulgación, la parte social de la especie, que la gente conozca la problemática y que trabaje en conjunto políticos, gestores, tomadores de decisiones, científicos y el público en general para abordar esta problemática. Es clarísimo su punto de vista, doctor Valenzuela. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Para ampliar un poco más nuestro conocimiento en lo que está pasando con la presencia del bisón americano en la Patagonia, es que recurrimos ahora a los testimonios de varios especialistas en el tema. Bienvenida Laura Fazola, doctora en Ciencias Biológicas y que trabaja en parques nacionales. Gracias por llamar. ¿Qué nos puede decir del accionar del bisón en su zona de estudio? La invasión de los bisones se originó a partir de criaderos que abrieron en Patagonia. También los primeros que abrieron fueron en provincia de Buenos Aires y persistieron durante un montón de tiempo, pero los que abrieron en Patagonia, que estuvieron activos durante 20, 30 años, entre el 40 y el 70, son los que dieron origen a la invasión de Patagonia. ¿La cría de bisones llegó a ser un buen negocio? Pasó que no fue un negocio rentable. La verdad es que cuesta mucho mantener. Los bichos tienen una necesidad de proteína muy alta y conseguir toda esa carne para mantener a los bichos del criadero se hizo muy costoso. Y eso generó que los criaderos cerraran, algunos liberaron los animales al medio, otros descuidaban las instalaciones, entonces se iban liberando los bichos, o sea, los bichos se iban escapando y así se dieron origen a varios focos
principalmente en Esquel, en Sarmiento, que son los dos lugares de Chubut. Después hubo un montón de criaderos que no se conocen y que te vas enterando mientras vas en el terreno preguntando. Bueno, y en Tierra del Fuego hay hubo otro sistema de criaderos que dieron origen a una población independiente. Y en el norte de Neuquén ahora nos estamos detrás de otro foco del que se tienen noticias de hace relativamente poco tiempo. En su momento hubo una cantidad importante de criaderos y por lo tanto de animales que quedaron en libertad. Y no muchos, porque en la zona de Esquel creo que eran 3 o 4 de los que se conocen, ¿no? Por ahí había otros más chiquitos o hacían una red, pero desconocidos. Sé que para fines de los 50 había algo así como 60 criaderos en el país que, o sea, no se sabe dónde están. Habría que hacer un esfuerzo bastante grande para rastrear los lugares de cada uno, pero principalmente son esos que te menciono. Y es a partir de esos focos, de esos grupos de animales liberados, que comienza la invasión. ¿De qué territorio estamos hablando? Y mirá, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, básicamente. La verdad es que si vos seguís por cordillera, hay un pedacito entre el Parque Los Glaciares y el sur de Santa Cruz que está sin bisones y después está todo plagado. Sobre todo sobre el oeste. De todas maneras, en el río Chubut hay, o sea, la estepa no es que lo frena, como siempre se asocia a lugares boscosos o se piensa que los lugares con vegetación más tipo bosque es un lugar un poco más óptimo para los animales, pero en realidad, bueno, todo el trabajo que estamos haciendo en Santa Cruz se desarrolla en plena estepa, así que no es que hay un ambiente o los ambientes áridos de Patagonia no lo frenan para nada. ¿Cuáles son los hábitos de vida de estos animales? Bueno, estos bichos tienen hábitos semiacuáticos, así que sabemos que son residentes de sistemas acuáticos y sus movimientos están súper asociados al agua, ¿no? Pero sabemos que en los momentos en que los juveniles dispersan, pueden atravesar distancias bastante grandes a campo traviesa, como alejándose de los arroyos o de los sistemas en los que van a establecer su territorio. Bueno, los impactos del bisón, o sea, es por predación, ¿no? El mecanismo es preda sobre especies. Está el caso del macato viano. Bueno, el macato viano es una especie endémica de la provincia de Santa Cruz. El bisón en los años 80 comienza a avanzar sobre el hábitat donde esta ave reproduce. Un ave que ya sus poblaciones venían declinando por cuestiones de cambio climático, con sequías de las lagunas en las que nidificaba, introducción de truchas, como ya venía haciéndole frente a un montón de otras cosas, y la llegada del bisón precipita la situación de algunas de sus poblaciones. Y el bisón, cuando llega a una laguna donde hay una colonia de macaes, mata. Generalmente los macaes no es que hay una laguna que hay solo macaes, hay una comunidad de aves acuáticas, pero los macaes parecen ser su presa preferida. Los macaes es una ave que no tiene ningún tipo de estrategia antipredatoria para un predador que viene nadando por agua, Así que son presa fácil para el bisón. Y el bisón, y además como son juveniles, tienen este comportamiento que hacen con matanzas. Malo el panorama para el macato viano. Doctora Laura Fazola, gracias por toda esta información. Gracias por ayudarnos a difundir la problemática de las especies exóticas invasoras. Para saber sobre invasiones de otras especies exóticas es que convocamos en este tramo de la charla a Walter Prado, licenciado en Ciencias Biológicas, profesional de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a Gabriela Agostini, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET. Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Me informaron que el tema de su especialidad es la rana toro. Walter Prado, ¿qué es una rana toro? La rana toro es un depredador generalista
Tiene grandes ventajas bioecológicas en cuanto a que los renacuajos no tienen depredadores naturales en nuestro país. Los adultos son animales que tienen gran tamaño y son generalistas, son carnívoros generalistas que depredan sobre otros anfibios, pichones de pájaros, pequeños mamíferos, todo lo que le quepa en la boca, el animal lo consume. Por otro lado, se han adaptado perfectamente a cuerpos de aguas que son antrópicos, modificados. Es una especie que tolera temperaturas superiores a las que toleran otras especies de anfibios. Y también, bueno, toleran ambientes muy vegetados, como son antropizados o modificados. Otra de las características negativas que tiene la rana toro es que es portadora sana del hongo Chytridio, que es mortal para muchas de las especies autóctonas. Esa es otra de las amenazas que la rana toro supone a la biodiversidad de Argentina. Doctora Gabriela Agostini, ¿cómo fue que se introdujeron en nuestro país? Particularmente en Argentina, la rana toro entra por dos razones. En principio fue una actividad promocionada como una actividad productiva entre los años 80 y los 90, fundamentalmente en los 90. Fue incluso hasta un programa de algunas agencias gubernamentales para instaurar la actividad como actividad productiva. Se instauraron algunos criaderos, algunos de ellos fueron declarados, otros no. Pero básicamente lo que pasó es que la actividad no resultó rentable y entonces algunas de las producciones decidieron liberar los individuos al ambiente. Otra de las causas por la cual la rana toro entra a Argentina es por una expansión de algunas poblaciones de Río Grande do Sul, desde Brasil, y estas poblaciones estarían dispersándose en lo que sería la selva húmeda, de Misiones. Esas son las dos causas por las cuales la rana toro entra a la Argentina y se hace invasora desde esa forma, ¿no? Doctora Agostini, ¿qué impactos produce la rana toro en los ecosistemas que invade? Los impactos asociados a la rana toro están relacionados en principio con efectos sobre poblaciones nativas de anfibios. Estos efectos pueden darse a través de la predación, es decir, la rana toro se alimenta de las especies nativas, y también por competencia por alguno de los recursos. Puede ser un recurso alimenticio, puede ser otro recurso de hábitat. Y adicionalmente a esto, la rana toro es portadora y no enferma de una enfermedad muy difundida en los anfibios, que se llama quitridiomicosis. La rana toro es portadora del hongo que produce esta enfermedad y está reportado en algunos lugares del mundo que al ingresar la rana toro a estos ambientes lleva esta enfermedad y enferma a las poblaciones nativas de anfibios de esos ambientes. Y adicionalmente a esto se sabe que esta especie tiene una peligrosidad importante porque ha extinguido poblaciones enteras e incluso es responsable de extinciones de especies de anfibios alrededor del mundo, ¿no? ¿Encontraron al hongo aquí en Argentina? Se vinieron reportando el hongo en muchísimas especies, en muchísimos ambientes de Argentina, en diferentes condiciones y demás. Lo que sabemos hoy en día es que los niveles de infecciones son bajos, es decir, encontramos poca cantidad de hongo, por decirlo mal y pronto, en las ranas, y esto no estaría significando una amenaza para las poblaciones que por lo menos estudiamos, ¿no? Tampoco encontramos sintomatologías en los animales que muestreamos y tampoco se ve, como se vio en otros lugares del mundo, eventos de mortalidades masivas que son los que indicarían una epidemia, ¿no? Entonces, la situación en Argentina respecto de la quitridiomicosis no tiene la gravedad que han encontrado en otros lugares del mundo. Sin embargo, bueno, es algo para lo que los herpetólogos estamos atentos, porque un cambio en las condiciones ambientales, un cambio en las temperaturas, un cambio en el uso del hábitat podría hacer que la enfermedad sea más virulenta y afectar a las especies, sobre todo a especies que tienen alguna categoría de conservación o alguna problemática de conservación. ¿La rana toro puede ser erradicada una vez que entró en el ambiente? Hay situaciones que son muy diferentes. Por ejemplo, en la población de 9 de julio se encuentra en lugares puntuales, en represas y en algunos zanjones. Así que
probablemente situaciones como esa pueda llegar a ser erradicada, pero hay otros casos como en Misiones, que hay ingreso de ranas asilvestradas de Brasil, va a ser mucho más complicado y que las poblaciones están más aparentemente dispersas. En la situación tanto en San Juan como en Mendoza, las ranas están también en tajamares y en canales de riego, así que prácticamente va a ser muy difícil. Podría llegarse a erradicar cuando hay lugares, y que sería muy costoso, cuando hay lugares que son puntuales, cuerpos de agua bien puntuales donde se encuentra la especie, pero cuando esta rana tiene vías de dispersión alternativas, es complicado. Les agradezco a ambos su tiempo y gracias por los conocimientos aportados. Bueno, muchas gracias. Gracias, adiós. Es el momento de charlar con el biólogo Jael Dominino, de la Administración de Parques Nacionales, y con Federico Cacoliris, licenciado en Biología e investigador del CONICET, sobre otra especie exótica invasora que fue introducida con propósitos económicos y se ha convertido en un gran problema para las especies autóctonas. Jael Dominino, ¿cómo llegaron las truchas arcoíris, por ejemplo, a Córdoba? Bueno, las truchas a la Pampa de Achala llegan por primera vez en 1936. El dueño del Hotel El Cóndor necesitaba de poder ofrecer a los turistas que llegaban, donde los caminos eran de tierra y se venían, las trajo en carreta en 1936 en tachos de aluminio, de esos tachos donde se usaban para el ordeñe, con hielo desde Córdoba, que esas truchas habían venido desde el sur, novas o alevinos. Se pusieron en diques que se armaron especialmente en lo que hoy es denominado el Arroyo de las Truchas, porque fue el primer lugar donde hubo truchas en las Sierras Grandes. ¿Cuál es el impacto de la trucha arcoíris cuando se introduce en un ecosistema? El impacto que causa la trucha es por predación directa, generando la disminución, la densidad de ejemplares de animales endémicos, principalmente de anfibios, generando algunas extinciones locales, y también puede, por vía de competencia, generar justamente problemáticas en especies que se alimenten de lo mismo, que en general son invertebrados, por lo cual disminuye la cantidad de invertebrados que existen en los ríos, haciendo que haya menos eclosiones y los animales insectívoros disminuyan su densidad y sus poblaciones, viéndose afectadas directamente. También hay una consecuencia en la calidad del agua, ya que al comer estos invertebrados y disminuirlos o extinguirlos, produce un aumento de las algas y un aumento o una falta del trabajo normal que hace el río. El trabajo normal que hace el río, que es ir procesando, y las comunidades que viven en estos ríos, de ir procesando esa materia orgánica que cae al agua y la va limpiando el río. Bueno, eso se ve dañado por esta especie exótica. ¿Tanto cambia la vida en un río por la presencia de truchas? Claro, las cadenas tróficas de un ecosistema, en este caso de un río, cambian muchísimo cuando hay y cuando no hay truchas. Y también la que están en el ecosistema, en la cuenca, en el ecosistema terrestre de la cuenca. Funcionan como si fuera un árbol, donde uno va, desde las raíces, la energía va pasando por todos estos lugares que serían las cadenas tróficas, desde los productores hasta los predadores tope. Cuando tenemos truchas, una cantidad de energía que se convierte en biomasa se queda en estas truchas, en kilos de truchas que ya no pueden ser ni kilos ni individuos de ranas o kilos de especies endémicas o nativas. Entonces es como si le amputaríamos una rama a esa cadena trófica, se hacen más sencillas y hay energía que antes corría por el ecosistema cuando no estaban las especies exóticas, que hoy ya no corren. Se quedan acumulados en cantidad de biomasa o de kilos de especie exótica, en este caso de truchas. Por lo cual disminuye la cantidad de esa energía disponible para las especies nativas endémicas, siendo de esa forma disminuyen las ranas, los anfibios, las especies que consumen invertebrados. En el caso de Achala tenemos varias especies endémicas o microendémicas que se ven
muy afectadas por esto y que junto a otro tipo de enfermedades como la batridiomicosis han generado las disminuciones general de las poblaciones de anfibios. Entonces, junto con la trucha nos vemos ante la amenaza real de que haya extinciones de especies. Doctor Federico Cacoliris, ¿se conocen casos de especies nativas extinguidas por la trucha? Hay muchas especies exóticas invasoras con diversos efectos. En el caso particular de la trucha está catalogada entre las 100 especies de mayor impacto a nivel mundial. La trucha básicamente tiene un efecto directo, evidente, sobre la fauna nativa porque es un predador muy agresivo que en cuencas cerradas como la de este arroyo se vuelve un predador tope. Si se estabilizan las poblaciones de truchas, se adaptan a estar en ese ambiente, van a empezar a alimentarse de todo lo que hay ahí, sea nativo o no nativo. Entonces, en el caso de la mojarra desnuda y la ranita de Balcheta tenemos un efecto directo por predación directa, pero también hay un efecto indirecto porque, además de predar sobre estas especies, predan sobre un montón de invertebrados acuáticos, generan un cambio a nivel ecosistémico y estas especies se alimentan también de esos invertebrados, o sea que hay un efecto indirecto por competencia también. ¿Qué está pasando con la mojarra desnuda y la ranita de Balcheta? Como suele pasar con especies que tienen distribuciones muy restringidas, cualquier alteración en el hábitat, cualquier amenaza genera un impacto mucho mayor todavía porque, digamos, no tienen lugares a donde moverse o a donde escapar ante un disturbio en un sitio en particular. Una de las amenazas más importantes ahí en este arroyo es la presencia de truchas. No es una especie autóctona, es una especie exótica, introducida, asociada obviamente a la pesca y el turismo asociado a esta pesca en particular. En los arroyos de Patagonia se están introduciendo truchas provenientes de Estados Unidos y de Europa desde hace casi un siglo. En el arroyo en Balcheta en particular, los primeros registros de introducciones fueron aproximadamente en el 1920. El problema con la trucha es que es un predador muy agresivo que se alimenta de una gran variedad de animales. En muchos ecosistemas es el predador tope. ¿Hay forma de erradicar la trucha arcoíris de los ríos ya contaminados? La trucha es posible erradicarla de los arroyos de pequeño orden. De los arroyos de gran orden con pozones es muy dificultoso y tiene muchísimo trabajo. No es una prioridad, porque los arroyos sí de pequeño orden son nuestra prioridad. Doctor Federico Cacoliris, biólogo Yael Dominino, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento que han compartido con nosotros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresá a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega. La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal. Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz. Producida por Fabio Díaz. Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi. Locución, Sergio Lonardi. Edición de los podcasts, Mario Duch. Dirección de los audiovisuales base de las entrevistas, Marcelo Viñas. Realización de los audiovisuales base de las entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido, Nicolás Cabona. Drones de audio, Andrea Isasti. Asistencia de producción, Andrés Casal.
Diseño gráfico, Gabriel Casal.